que tienen las personas de obrar de una determinada manera o de otra, o bien de no obrar. La libertad es la facultad de autodeterminarse, de poder elegir hacer algo o no hacer. Por supuesto que ese viejo principio de que no conocemos de chico, una cuestión de respeto a los terceros, mi libertad concluye donde comienza los demás. O sea que hablamos de una libertad bien ejercida. Bien, y también dentro de este bien jurídico libertad hay otros delitos que están incluidos, aparte de lo que yo les mencioné, y de alguna manera vienen a proteger un ámbito de reserva de la persona de la intromisión de terceros. Así que, por ejemplo, la tranquilidad espiritual, la libertad con una tranquilidad espiritual, que se la protege castigando el delito de amenazas y coerciones, la inviolabilidad del domicilio, es decir, ese derecho que nosotros tenemos adentro de nuestra casa, de estar tranquilos, se la protege castigándose el delito de violación del domicilio. Y después también otras libertades relacionadas al trabajo, al ejercicio de derechos laborales, de derechos vinculados al trabajo, como los gremiales, los de huelga, los lockout, que también están protegidos dentro de este capítulo, y finalmente aquellos delitos vinculados con la libertad de prensa, pero relacionados a la circulación del instrumento, el medio en el cual se expresan las ideas. Eso en líneas generales, digamos, cuando hablamos de libertad. Bueno, el primer delito que nosotros vamos a ver, si tomamos el Código Penal, el artículo 140, este es un delito que de alguna manera en el año 2012 tuvo una modificación, se hicieron algunos retoques y otros agregados. Así, el artículo 140 castiga con pena de prisión al que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. O sea, este segundo caso, el que la recibe una persona esclava o sierva, pero esa recepción lo hace con la condición de mantenerla en ese estado de esclavitud o servidumbre. Y en el segundo párrafo de la norma tenemos que se castiga con la misma pena al que obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. Bueno, este artículo nosotros tenemos dos párrafos. En el primer párrafo hay dos tipos penales y en el segundo párrafo también hay dos tipos penales. Sabemos que nuestra Carta Magna abolió la esclavitud y que criminaliza la compraventa de personas. Esto lo establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 15. Buenas tardes, pasen por la nación. Bien, en el primer párrafo tenemos dos delitos: la reducción a esclavitud o servidumbre y la recepción para tales fines. Esa distinción que podemos hacer. Reducir significa someter o dominar a alguien. Y tanto la esclavitud como la servidumbre presupone un estado de sujeción o sometimiento de una persona al poder, dominio o voluntad de otro. Básicamente, esclavitud y servidumbre en los hechos es prácticamente lo mismo. Es decir, una persona que se encuentra sometida a la voluntad de otro. Pero, cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de una
estamos haciendo referencia a una idea de propiedad de una persona sobre otra. Y esa otra, el esclavo, de alguna manera se considera una cosa. En la servidumbre no hablamos de propiedad desde el punto de vista jurídico, sino más bien está presente ese sometimiento, pero es una situación fáctica. Les vuelvo a reiterar, en los hechos es exactamente lo mismo. Una persona sometida al dominio o voluntad de otro, prácticamente puesta en una condición de cosa. Pero si nosotros queremos hablar de una distinción, en la servidumbre subyace la idea de propiedad. ¿Está? En la esclavitud, la de propiedad. En la servidumbre, no. Oh, papi, ¿cómo estamos interrumpiendo? Bien. Y en la cuestión esta de la esclavitud, esto responde a un tema histórico, porque antes las personas se compraban y se hacían un contrato de compraventa. Por eso que nuestra Carta Magna lo castiga con crimen. Y uno de los antecedentes es la famosa asamblea del año 13. Ahora bien, hoy prácticamente sería un poco difícil pensar de que hay un contrato de compra-venta de personas. De hecho, desde la ley civil ese sería un contrato nulo. Pero eso no quita de que se pueda presentar algún tipo de acuerdo, que a veces los contratos no hace falta que sean firmados, pero básicamente, cuando hablemos de esclavitud, estamos hablando de un traspaso de propiedad de una cosa, en este caso el ser humano. ¿Está? En la servidumbre quizás no se da esta cuestión del papeleo o esta cuestión de que tácitamente hay un contrato, pero como les digo también, se reduce, se somete, se sujeta a una persona y se la pone en una condición de siervo. El siervo y el esclavo, como les digo, es básicamente lo mismo. Es una persona que está sometida a la voluntad de otro. Normalmente lo que viene a la cabeza a nosotros es para que realicen algún tipo de trabajo. Entonces lo que se castiga es eso. Como vemos, hay un ataque a la libertad, pero también tenemos un ataque a la dignidad humana. ¿Está? En los últimos tiempos hubo distintos tratados internacionales que fueron castigando a todo el respeto de los derechos humanos este tipo de conductas. Y después vamos a ver también dentro de esta unidad, no en esta clase sino en otra, vamos a ver otro delito que es considerado uno de los delitos que más se cometen en el mundo y uno de los crímenes más horrendos, y que hablamos prácticamente ya hasta de una esclavitud en el sentido moderno, que es el delito de trata de personas. De todas maneras, la trata de personas, cuando nosotros lleguemos a ese delito, es una cosa, y esta cosa es la reducción a esclavitud o a servidumbre. Ahora bien, en el tema de la servidumbre, aunque ustedes también puedan creer, no, esto no se da, o es muy difícil que los delitos se den, cada tanto nosotros tenemos en la prensa alguna noticia o cada tanto hay alguna causa en donde se presenta esta cuestión de la reducción a la servidumbre. En una época tradicionalmente era común de que personas del interior de la provincia, porque el interior de las provincias, las primeras venir acá a la capital, las segundas ir a la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, que iban a vivir a una casa o se las traía a una casa para que trabajen en el servicio doméstico. Si la cuestión era respetuosa, estaba bien porque recibir, darle alojamiento, darle comida, darle quizás la posibilidad de que estudien, a cambio del trabajo, dentro de esos cánones normales estaba bien. Pero no dejaban de existir abusos. Entonces se presentaban estas situaciones donde se traía gente del interior para que trabaje en una casa, se les cortaba el vínculo con la familia del interior y acá quedaba la persona a merced de
su amo o patrón. Esto pasaba hasta un par de décadas atrás. Ahora ya, quizás con el tema de la comunicación y todo esto, ya existe otro tipo de vínculos de quien viene a trabajar acá en Capital con su familia en el interior y está de alguna manera, si se quiere, más amparado. Pero, como les digo, históricamente no pasaba. Pero, sin necesidad de buscar algún ejemplo dentro de nuestras costumbres locales, si ustedes habrán visto hace poco, el año pasado, y creo que hace poco se confirmó, no la pude conseguir todavía la sentencia, si alguien la consigue después me la pasa por favor, la de un muchacho, Yao Cabrera, que si no me equivoco era youtuber, influencer, algún tipo de actividad similar a eso, que en principio lo que hacía Yao era, con la excusa de que les iba a ofrecer un trabajo de modelaje a chicas del interior, las llevaba a Capital y una vez que las hacía ingresar dentro de su ámbito, después no era para que trabajen de modelo, sino para que lleven a cabo otras actividades. Quizás eso, si nos pensamos de otra imaginar, y cuando vean plata, quizás alguna de esas cuestiones, esos aspectos pueden estar vinculados a la plata. Traer a alguien con esa excusa del trabajo y luego quebrantarle la voluntad y pasar a explotarla laboralmente o a explotarla sexualmente, que es lo más común en el delito de trata de personas. Pero en este caso, lo de Yao parece que quedaba a una cuestión de que la reducía al estado de sierva a estas personas, a servidumbre, y eso importaba, como le digo, imagínense, estas personas pasaban a hacer una cosa y Yao podía con las personas hacer lo que quisieran. En un principio, lo que estaba discutido en el tema de Yao era el maltrato que les daba, es decir, de hambre, de casas horas de sueño, de algún tipo de trabajo forzado, etc. Por eso le digo, hola, ¿cómo te va? ¿Bien o no? Muchas gracias. Bien. Entonces, como les digo, no es un delito que necesariamente tengamos que ir a buscarlos en otro lado de la historia, sino es algo que se da. Bueno, dentro de los casos que yo recuerdo, de estos delitos que de alguna manera han sido judicializados, hace mucho tiempo, cuando yo recién estaba empezando el trabajo como abogado, y fue un caso muy publicitado de unas mujeres grandes ya, que a un jovencito de la familia con una discapacidad lo tenían en el fondo, en un chiquero, viviendo con el resto de los animales, y lo tenían también atado, sujetado, y estaba prácticamente reducido a un estado de como un animal. Entonces, en ese caso, de acuerdo, también que por la prensa yo vi que la justicia había iniciado una investigación y había imputado a estas personas con el delito de reducción a la vida. Bien, bueno, entonces, ese es un delito, reducción, esclavitud o a servidumbre. Y el otro delito es el de aquella persona que recibe a un esclavo, a una esclava, a un siervo o a una sierva, con la condición de mantenerlo en ese estado. Si lo recibe para después liberarlo, no hay ningún delito. El delito es recibir a esta persona en la cual el autor no intervino en la reducción a servidumbre o esclavitud, sino que los recibe y que se obliga a mantenerlos en tal condición. Ahora bien, pasemos al segundo párrafo, y acá tenemos los delitos de trabajos o servicios forzados y el matrimonio servil. Bien, esta cuestión de los trabajos forzados, estamos hablando, y esto presten mucha atención, de aquellos trabajos que son forzados en el sentido que son en contra de la voluntad de una persona, la obligan a una persona a realizar este trabajo, pero la característica que este trabajo se lleva a cabo
en condiciones infrahumanas. ¿Está? Prácticamente en condiciones de explotación. Cuando hablamos de trabajo o servicios forzados, lo que está castigado son este tipo de conductas ilegales. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de trabajos forzados que sí tienen una regulación legal y que son trabajos que se llevan a cabo en particulares condiciones laborales, como sería, por ejemplo, el trabajo en minas, el trabajo, algunos casos de trabajos de construcción, en fin, distintas actividades que tienen su regulación, en donde la ley del trabajo de alguna manera está previniendo cualquier tipo de explotación. Entonces, es importante que hagamos esa distinción. Acá el delito, como les decía, es justamente obligar a una persona a realizar este tipo de trabajos. Ahora bien, el otro tipo, la otra modalidad es obligar a una persona a contraer matrimonio servil. El matrimonio servil prácticamente es un matrimonio en donde, una vez perfeccionado el acto civil de matrimonio, uno de los cónyuges de alguna manera coloca al otro a la condición de siervo. Vendría a ser, si se quiere, una reducción a servidumbre, pero dentro del matrimonio. ¿Está? De alguna manera que un cónyuge pase a estar a la voluntad del otro. Por supuesto que estamos hablando de algunas cuestiones particulares, casos extremos, y que a su vez necesitan que este tipo de conductas haya una reiteración en el tiempo. Un acto ocasional de algo que se puede ocurrir, un sometimiento de uno de los cónyuges hacia el otro, con un acto ocasional no se daría. Sino, tiene que haber una reiteración, y como les digo, esto podemos ejemplificar con la cuestión de la servidumbre. ¿Está? Ahora bien, a nosotros, por ahí, esto está en el Código Penal, y medio que dice, bueno, esto es difícil que se dé, no se da, en fin. Pero ¿qué pasa? Como yo les decía, estas normas son aquellas de las cuales nuestro país, al firmar tratados internacionales, se obliga a regularlas acá también. Esto va a estar más claro que ustedes vean el trata de personas. Pero ¿qué pasa? Dentro de la legislación internacional, en otras idiosincrasias, en otros países, es muy común el tema del matrimonio servil. Matrimonios que se acuerdan desde la temprana edad de los cónyuges, incluso los cónyuges a veces ni aparecen en la cuestión de la elección, sino está bien dada por sus ascendientes, en donde las familias de alguna manera determinan la vida de sus hijos, uniéndolos en matrimonio. Esa es una posibilidad. En otras conductas, en otras costumbres también es muy común que la mujer esté realmente sometida al poder del esposo. Entonces, también está presente. Entonces, como les digo, lo que hace acá el legislador argentino es tomar este concepto del matrimonio servil, que de alguna manera lo define muy bien un convenio de las Naciones Unidas, y lo trae para acá al Código Penal. Pero, como les digo, si nosotros queremos buscar algo similar de esto para poder ilustrarlo, pensemos en algunas costumbres de otros países, principalmente de Medio Oriente, en donde la mujer es prácticamente una esposa que está al servicio del esposo. En clases anteriores, uno de los compañeros preguntaba la cuestión esta de
la vestimenta, la cuestión del cabello, en fin, bueno, estamos hablando de ese tipo de culturas y de tantas otras que también aún persisten en la Europa del Este. Bien, estos son los delitos del artículo 140. Ahora vamos a ir al artículo 141, que contiene el delito de privación ilegal de la libertad personal. Aquí se castiga al que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Presten atención acá. El bien jurídico protegido es la libertad de locomoción, la libertad ambulatoria, la libertad de movimiento. Eso es lo que acá se protege. La libertad ambulatoria es la posibilidad de moverse de un lado a otro. ¿Tá? La de movimiento es, como el nombre lo indica, de moverme como quiero. Puedo estar sentado, puedo estar moviendo los brazos, las piernas, en fin. Lo que se castiga con este delito es aquella persona que priva a otro de esta libertad personal. Pero esa privación tiene que ser ilegal. Ilegal. ¿Qué significa? Fuera de los casos que la ley permite. Ahora bien, ustedes dirán cuáles son los casos en los cuales la ley permite la privación de la libertad. Bueno, en un principio tenemos aquellos casos que están establecidos en los códigos de procedimientos, en donde se establecen bajo qué causas y conforme qué formas se va a proceder a arrestar, a detener o a imponer una prisión preventiva a un tercero. ¿Está? Entonces, lo ilegal es fuera de los casos de la ley. Un caso que por ahí puede ser más común para nosotros los particulares, porque el ejemplo que yo les di, estamos, si se quiere, estamos hablando por ahí de una intervención funcional. Después ya hay un delito específico para eso. Pero, en el caso común, donde nosotros podemos participar quizás en ayudar a agarrar un ladrón que acaba de cometer un arrebato, es lo que en los códigos de procedimiento está regulado como la aprehensión privada. La aprehensión privada la puede realizar un particular en determinados casos. Normalmente se tiene en cuenta la cuestión de la flagrancia. La flagrancia básicamente cuando se sorprende al ladrón cometiendo el hecho con las manos en la masa. Entonces, si uno ve esa cuestión como particular, puede aprehender al ladrón. Incluso la misma ley lo equipara luego a la calidad del funcionario público. Pero ya como particular puedo estar participando. ¿Está? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que en estos casos, para esta privación, para que sea delictiva, tiene que ser ilegal, fuera de los casos que establecen las leyes. Bueno, normalmente, bueno, acá el código no nos establece un medio específico, pero como en el artículo siguiente hay un agravante especial que dice que cuando se utiliza violencia o amenaza, la privación ilegal de la libertad se agrava. Entonces acá va a ser cualquier medio, siempre y cuando no sea violento. Puede ser un medio engañoso, puede ser a través de una sorpresa, puede ser aprovechándose de algún contexto, pero si hay un ingrediente de violencia, ya probablemente estemos hablando del delito agravado. Más allá que en la práctica, los operadores del sistema, operadores judiciales, básicamente, para no llevar la respuesta punitiva de mayor entidad al tipo agravado, suelen, en alguna de las conductas donde se toma a alguien de la mano, se la mete dentro de una habitación o se la agarra y se la busca sujetar a la silla para que no se mueva, buscan de alguna manera incluirlo en este tipo básico. Pero, técnicamente, como digo, si hay una violencia, ya vamos a pasar al que vamos a verlo. Imaginemos acá, como digo, un caso en donde se produce el encierro ilegal
a través de un caso, de una situación de sorpresa, de un engaño, etc. Incluso se daría esta situación, este delito, y no habría violencia, cuando, por ejemplo, el colectivero, por el motivo que fuera, no baja el pasajero en el lugar donde le indica a tocar el timbre con la parada, para la parada, ¿no? Acá podría darse, digamos, esta cuestión, siempre y cuando el colectivero, por supuesto, actúe con dolo. ¿Está? Si se le pasó al colectivero porque venía distraído o por lo que sea, no, pero si hay una intención manifiesta, ya podremos estar hablando de este delito. Profe, perdón Sí. que lo interrumpa, ¿puede hacer circular asistencia? Sí. Profe, cuando se refiere a violencia, acá en estos artículos solamente... Firme, Papa, firme. Referente a la violencia entendida física. Violencia física y violencia moral. La física, el despliegue de la energía física. La moral, a través de la utilización de amenazas. Bueno, en este caso particular, por supuesto estamos hablando de un delito doloso, y en este caso particular es importante que tengamos presente la cuestión de que el consentimiento excluye el tipo delictivo. ¿Está? El consentimiento excluye el tipo delictivo. A diferencia del delito anterior, que era el principio, y de los delitos de trata de personas, el nombre del consentimiento no excluye el delito. ¿Está? ¿Por qué? Porque tanto en el delito anterior como en el trata de personas, más allá de la libertad, el otro bien jurídico que se tiende a proteger es el de la dignidad humana. Entonces no va a interesar tanto si hay consentimiento o no. ¿Está? Bien. Bueno, este delito se agrava si concurren una serie de circunstancias, como por ejemplo, esto ya está en el artículo 142 a través de sus distintos incisos, el inciso primero, si el hecho se cometiera con violencias, en el empleo de energía física, siempre el concepto de violencia es el mismo, ¿no? Lo vamos a usar a lo largo de todo el código penal. O amenazas, el anuncio de un mal grave, injusto e inminente, el autor puede causar. O con fines religiosos o de venganza. Fines religiosos, lo que ustedes se puedan imaginar, para obligar a una persona que profese una religión, para obligarla a que no profese. O incluso, llegado el caso, hasta podría ser privarlo de la libertad al cura para que no lleve a cabo una ceremonia religiosa. O sea que aquello que por ahí se les ocurre privar de la libertad al cura para que no lo case el amigo, fíjense cómo lo pueden hacer, piénsenlo, porque podrían entrar en una cuestión delictiva, más allá que ahí quizá el propósito sea loable o no, poder salvar al amigo de eso, pero por ahí el derecho penal llega hasta cierto. Bien, y después, o de venganza, ¿por qué? Porque la privación de libertad está relacionada con la respuesta a algo que pasó. Acá yo traigo a colación un caso que resolvimos hace relativamente poco en la justicia provincial, en donde lo que motivó una privación funcional ilegal de la libertad es el caso en el cual una policía metió presa a una ciudadana porque esta persona no la saludaba. Bueno, acá justamente quedó comprobado en la causa, porque usted le puede pasar por una tontera, pero quedó comprobado que lo que le llevó a la policía a actuar de esa manera era a modo de venganza porque esta otra persona no la saludaba. E incluso cuando la estuvo detenida dentro de una habitación de la comisaría, le insistían diciéndole: la próxima vez que me vea afuera me tenés que saludar. ¿Está? Entonces fíjense ustedes cómo también esta cuestión está presente acá. Bien. Otra de las circunstancias por la cual se agrava este delito es tener en cuenta el vínculo con la víctima
Y acá, por ejemplo, tenemos, si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, sabemos quiénes son, de un hermano, del cónyuge, o de otro individuo a quien se le deba respeto particular. Ahí podría entrar cualquier otra persona que usted se le imagine, un tutor, un docente, un sacerdote, en fin, una persona que socialmente ustedes le puedan, no ustedes, sino el autor de delito pueda deberle un respeto particular. Ahora bien, alguna mujer por ahí casada, enojada, molesta con su esposo, que los amigos lo llamaron a la tarde para que en la noche salgan a dar una vueltita y le cierra la puerta con llave, por más que pueda parecer gracioso, podría llegar acá, porque está privando de la libertad a su cónyuge. Fíjense que no está el conviviente, el legislador acá no lo tuvo presente, pero el conviviente podría entrar por el lado de persona a quien se le deba respeto particular. ¿Y qué otra persona que se le ocurre de la familia no está presente acá? Podría estar en los casos. Descendiente. ¿Por qué se le ocurre que el descendiente no está acá? El deber de cuidado. Bien, muy bien. Dentro de las facultades que tienen los padres respecto a los hijos, está, si se quiere, el ejercicio de una potestad disciplinaria. ¿Está? Más allá de, por supuesto, también la obligación de cuidado, pero a veces cuando no se deja salir a un hijo, es quizá por una penitencia, ¿está? O, como diré compañero, para cuidarlo, para que no se vaya a nadar en las piquitas, hacer un largo de punta a punta cuando los padres saben que no están en condición. ¿Está? Es que por eso el legislador no ingresa esto dentro de lo delictivo y lo vincula a esto con las obligaciones que surgen de la ley civil, que hoy se llama, antes se llamaba patria potestad, ahora se llama responsabilidad parental con el nuevo código. Pero tengo que decirte una cosa, que esto también viene del Código Civil. La ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho. Entonces, acá también, cuando un progenitor o los progenitores privan de la libertad a alguno de sus hijos, esto tiene que ser razonable y proporcional a la situación. Si hay un exceso, podría técnicamente darse la posibilidad de algún tipo de alguna consecuencia penal, ¿verdad? Pero, como le digo, normalmente este tipo de cuestiones son cuestiones que quedan dentro de la misma casa y que, salvo que haya un exceso, sobre todo cuando hay violencia, en ese caso ya el derecho, hablando en general, deja de amparar esto y ya empiezan a actuar otros mecanismos. ¿Está? Bien. Después tenemos el inciso 3, si resultara un grave daño a la persona, a la salud o a los negocios de los ofendidos, siempre que el hecho no importe un delito de mayor pena. El inciso 4, si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. Esto que ustedes lo creen también es muy común. Es cuando un civil en particular se presenta y simula ser un policía, simula ser un oficial de justicia, simula ser un personal comisionado por la Fiscalía para llevar a cabo una privación de la libertad y acá se estaría dando el delito. O bien simula que viene a cumplir una orden que ha dado el comisario, que ha dado el fiscal para llevar a cabo esta detención. Incluso el papel de la orden puede ser trucho, extremadamente trucho, pero ven cómo acá el legislador en estas situaciones ha considerado que es conveniente dar una mayor pena. Y finalmente, el artículo 142 castiga con más pena aquellos casos en los cuales la privación de la libertad durare más de un mes. Hasta un mes es tipo básico, más de un mes es este tipo agravado. Bien, pasamos al artículo 142 bis. Acá también se castiga con pena de prisión al que sustrajere, retuviere
u ocultar a una persona, con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra la voluntad. Si el autor logra su propósito, el mínimo de la pena se lee. Y después se dan otras circunstancias agravantes que ya veremos luego. Este tipo penal, el secuestro, es el que la doctrina llama secuestro coactivo, para diferenciarlo del secuestro extorsivo, que está más adelante. En el extorsivo, la conducta típica es la misma, pero el fin es distinto. En el extorsivo es para obtener el pago de un rescate. ¿Está? En cambio acá es para que la persona haga o no haga algo o tolere algo en contra de su voluntad. ¿Está? Por eso se llama secuestro coactivo. El otro, secuestro extorsivo. Y las conductas típicas son sustraer, tomar a la persona, sacarla de un lado y llevarla para otro, retener, mantener en el mismo lugar y ocultarla, sacarla de la vista de terceros. ¿Está? No se lo vuelvo a reiterar. Básicamente, el secuestro coactivo se caracteriza por el fin. Distinto del secuestro extorsivo, que allí el fin es más claro porque es la obtención, que es hacerse pagar un rescate. Bueno, y en este caso, si el autor logra su propósito con este secuestro, la pena se agrava. Ahora bien, la pena aún es más grave si se dan una serie de circunstancias que están a lo largo de distintos incisos de este artículo 142 bis. Si la víctima fue una mujer embarazada, un menor de 18 años o un mayor de 70 años de edad. Si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o conviviente, acá está incluido el conviviente, u otro individuo a quien se le debe un respeto particular. Si se causara a la víctima lesiones graves o gravísimas, cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma, cuando el agente, o sea, el autor del delito, sea funcionario o empleado público. La definición de funcionario público, la ven, funcionario de empleado, la toma del artículo 77 del Código Penal. En otra clase hemos hablado sobre esto. O bien pertenezca o haya pertenecido al momento del secuestro a una fuerza armada, imagínense el ejército, a una fuerza de seguridad, las policías, la gendarmería, la prefectura, o a un organismo de inteligencia del Estado. Hay distintos organismos del Estado que hacen inteligencia criminal. ¿Está? Entonces, también el tema está por este lado. Esto también, si se quiere, responde a una cuestión histórica, por un lado, y otra a una serie de hechos que lamentablemente se fueron reiterando, y esto llamó la atención de los legisladores y lo agregó acá. Ustedes fíjense que a esto que dice pertenezca o haya pertenecido, con esto se está incluyendo a muchas personas que pueden haber trabajado en el ejército, pueden haber trabajado en la policía, pueden haber trabajado en la gendarmería, ya están retirados y que de alguna manera se vinculan con este tipo de actividad. ¿Por qué? A su vez también estos tipos penales entran al Código Penal de una manera más grave después de lo que yo les conté en una clase anterior, el caso Blum, a un joven que lo secuestran y después terminan quitándole la vida. Y en esa época había muchos secuestros principalmente extorsivos para sacar plata. Y siempre que agarraban una banda, había alguna persona que había pertenecido a alguna de estas fuerzas del orden. Entonces ahí el legislador dijo, en este caso,
vamos a tener presente esto, lo vamos a grabar, y no solo que pertenezca a una fuerza del orden, sino que también haya pertenecido. Esa es la razón de ser de este agravante. Bueno, después, cuando también se agrava cuando el hecho participe entre o más personas, y después hay una mayor pena si como consecuencia del secuestro resulta la muerte de la persona ofendida, pero como una consecuencia no querida por el autor. Si el autor no utilizó el secuestro para matar, sino que secuestró y de la violencia propia del secuestro, o de haberlo descuidado en el lugar, no darle comer, lo que sea, se muere, entonces ahí tiene que responder por él. En cambio, si el secuestro se utiliza como medio para ocasionar la muerte de la víctima, ahí en este caso la pena es aún más. En el primer caso, un máximo de 25 años, en este segundo caso, pena perpetua. Y también acá el legislador, tratando de alentar de que no se conformen este tipo de bandas de organizaciones criminales, propone un premio para aquellas personas que integran esta organización del secuestro y que de alguna manera aportan algún dato que le va a permitir a la víctima recuperar la libertad. ¿Ah? Este es un caso de delación, un caso de premiación, de delación premiada. Es decir, aquel que dentro de la banda da una mano para la libertad, la pena va a ser mucho menor. Hay un atenuante de pena importante. Bien, bueno, ahora pasamos al artículo 142 ter, que acá en este delito se castiga, en este tipo se castiga el delito de desaparición forzada de personas. Aquí se castiga al funcionario público y a aquella persona o grupo de personas que actuando con el conocimiento del Estado, de alguna manera priva de la libertad a otras personas, pero, y aquí está la particularidad del delito de desaparición forzada de personas, que esta privación va acompañada de la falta de información hacia los familiares de la víctima, la negativa de reconocer que se ha llevado a cabo esta privación de la libertad, o bien de informar sobre el paradero de la víctima. Esto también responde a una cuestión histórica. En la última dictadura cívico-militar, la desaparición de personas, el secuestro, la desaparición de personas, fueron uno de los medios que utilizó el Estado y también aquellas otras personas. Fíjense que no solo hablan de funcionarios, sino también hablan de particulares que actúan bajo el conocimiento del Estado o la conformidad del Estado, que son los particulares que también han prestado su colaboración a este tipo de tareas, que secuestraban y quiero que lo hacían que entre dentro del tipo penal. Porque el privar de la libertad era una privación de la que venimos viendo. Pero ¿qué es lo que convirtió en un delito de desaparición forzada de personas? Cuando los familiares de las personas secuestradas iban a preguntarle al Estado y el Estado miraba para otro lado. El Estado no daba información, negaba información, ocultaba información. Entonces acá se daba este delito de desaparición de personas. Y este delito también responde
a compromiso nosotros tenemos con el mundo de regular este tipo de conductas, al punto tal que esto tengan presente, es uno de los pocos delitos que son imprescriptibles. Conforme a una ley especial se establece que este delito es imprescriptible. Y como le digo, no solo acá está en juego la libertad de la persona, sino también está en juego la dignidad humana. Bueno, acá también este delito se agrava si como consecuencia de esto sigue la muerte o se tiene en cuenta la situación de la víctima, la mujer embarazada, el menor de 18 años, el mayor de 70, la persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. Fíjense cómo el peor hace esta extensión. Y aquí también el legislador regula, si se quiere, un premio, una recompensa a aquel que libere con vida a la persona o proporcione información que realmente sirva para que la persona recupere su libertad, lo que se importa que aparezca con vida. ¿Sabes? Ese es el delito de desaparición de personas. Ahora bien, pasamos al artículo 143 del Código Penal. Y acá ya empezamos con los delitos funcionales contra la libertad personal. Funcionales pues son cometidos por funcionarios públicos. ¿Tá? Dentro de esos funcionarios públicos, después vamos a ver nosotros los delitos, pero puede ser un juez, puede ser un fiscal, puede ser un policía judicial, una persona que trabaja en el servicio penitenciario. ¿Tá? Vamos a ir viendo las diferentes causas. El artículo 143, esto es muy casuístico, por eso voy a permitir leer y vamos a ir rápido. En el primer inciso castiga al funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. La conducta típica es retener a un detenido o preso. Cuando el legislador habla de detenido, habla de la persona privada de libertad que no tuvo juicio. Y cuando habla del preso, habla de la persona que ya tiene una sentencia condenatoria. ¿Está? Ahora bien, la conducta típica es retener a un detenido y un preso que el funcionario público sabe que debe soltarlo. Sabe que él debe decretar la soltura, ordenar la soltura. Por ejemplo, porque se cumplió el plazo de privación de libertad que establece el Código Procesal o que establece la sentencia. O bien ejecutar. ¿Ejecutar qué significa? Que cuando habla de decretar es él el que tiene que disponer la orden. Cuando habla de ejecutar, la orden se lo da otro. Y él no la lleva a cabo. Retiene a la persona. Por más que la retenga 5, 10, 15, 20, media hora, una hora, 6 horas, un día, esto ya está dentro de lo delictivo. ¿Tá? No se olviden que la libertad es uno de los bienes fundamentales del ser humano. Todo esto que estamos viendo, también de paso les adelanto, lo van a terminar de entender mejor cuando vean procesal penal. Porque en procesal penal se establece en qué caso se dispone de libertad, la privación de libertad de una persona, las diferentes clases que hay, arresto, detención, prisión preventiva, etc. Entonces, un poco con eso lo van a poder llegar a entender, pero yo les voy dando algunos adelantos. Bien, el segundo supuesto es el funcionario que prolongar indebidamente la detención de una persona sin poner a disposición del juez competente. Prolongar indebidamente la detención de una persona sin poner a disposición del juez. Cuando interviene la policía,
administrativa, que es la que está vestida de azul. La policía judicial, que es la que se encarga de investigar delitos. Son dos cosas distintas. Cuando interviene la policía, cualquiera de las dos, una de las primeras medidas que se suelen tomar en una investigación es el arresto. ¿Está? Se lo conoce comúnmente como el arresto en la averiguación del hecho. Pero ustedes van a ver que después en procesal penal, en el Código Procesal, todas las privaciones de la libertad tienen tiempo, tienen plazos. Y tiene la obligación el funcionario que llevó a cabo la privación de la libertad de informarle al fiscal y en determinado momento ponerlo a disposición del fiscal. O el fiscal tiene la obligación en determinados momentos de informarle al juez. Entonces, estos delitos están relacionados con estas cosas. Pero no los olvidos que se le puede haber pasado al funcionario público porque tenía mucho trabajo, porque tenía un problema en la casa, sino estamos hablando de delitos dolosos, en donde el policía, el fiscal, el juez, depende de los casos, sabe que toda privación de libertad tiene su tiempo y él no lo cumple eso. ¿Está? Entonces, acá entramos ya en lo delictivo. Profe, el ángel de la muerte, el Puch, Sí, ¿qué pasa? él todavía está detenido, no debería haber sido ya liberado unos años. Sí. Está detenido legalmente todavía. Realmente. Legalmente, sí. Porque si no me acuerdo mal, la pena máxima es, o sea, la pena perpetua no es perpetua como tal en Argentina, son 50 años, creo, si no me equivoco. Se le buscó una ficción legal para dejarlo detenido más tiempo. ¿Cuál sería? Tengo que darte una clase de eso. Bueno, pero ¿la puede decir como el nombre o...? La puedo Lo que buscar. pasa es que no te puedo dar un nombre, no es un recurso, no es algo como prisión preventiva y ya está, y te vas a tu casa pensando en prisión preventiva. Peligro para la sociedad, ¿eh? En el fallo hay una ficción legal. Ustedes pueden ver que en los fallos hay distintas ficciones legales que se inventan los jueces para tratar de acertar o cual cosa. ¿Está? En el caso de Robledo Puch, técnicamente estarían vencidos todos los tiempos de detención. Máximo porque él tiene un régimen anterior. Hoy, después de 2017, algunos delitos son, si se quiere, perpetuos de por vida, cuya constitucionalidad también está discutida. Antes, la perpetua no era perpetua porque, viste que te estoy dando la clase penal 1, porque después de cierto tiempo, existía la porción del Código Penal 1921 de pedir la libertad condicional. Incluso al que tenía la reclusión accesorial por tiempo indeterminado, artículo 52, seguimos hablando del penal 1. ¿Esto deben enseñar penal 1? No. ¿Qué vino a hacer penal 1? No se olviden. ¿Diferencia entre prisión y reclusión le enseñaron? Sí. Sí. Bueno, hay un problema, creo. Está Dentro liberado. de la clase penal. Bueno, entonces, ella debería técnicamente estar afuera. El problema es que Robledo Puch no tiene quien lo reciba en la calle. El otro día estaba hablando con una amiga que es de Mar del Plata, de La Plata, si no me equivoco. El padre es penitenciario y como que le comentó porque lo tuvo ahí y contaba que uno de los jueces le vendió la casa supuestamente, entonces no tiene un lugar donde pueda ir. ¿Cómo le vendió la casa? Le vendió la casa, parece. Algo así le comentó. Yo me quedé así. ¿Que el juez le vendió la casa? Un juez le vendió la casa, no me especificó. No, pues mira, el tema de Robledo Puch se le busca la vuelta por otro lado. Entonces, al no tener a dónde ir de esa manera, se busca prolongar una
internación psiquiátrica, que es otra hay una medida 34 del Código Penal, si se quiere, que está destinada, históricamente fue destinada o creada para personas peligrosas. Por eso que existían los viejos manicomios. Antes las personas inimputables no iban a la cárcel, sino iban a los manicomios. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Ya está? Después si quieren, firmo, ahora. Pero pongo medio firmo porque es media clase. Bien. Vamos a ver qué me llama. No, pasó por acá. Bueno, después la haces pasar por ahí. Bueno. Bueno, en definitiva, ¿ah? No, estaba pensando, Robledo Puig, Sí. él manifestó que no quería salir en realidad también. Es que normalmente No tenía dónde ir, ya su vida estaba... No era Porque película, claro. el artículo 13 dice que 35 años puede estar, y a partir de los 35 años puede solicitar quedar libre, pero tiene que cumplir como 6 puntos, son más o menos. Y él no cumplía casi El ninguno problema de de esos. Robledo Puig, a ver, el problema, ese es el 13 nuevo del Código Penal. Sí. Robledo Puig estaba con el 13 viejo, le tocaba salir a los 20 años. Siempre tiene que ir acompañado de un informe Sí. criminológico que he hecho con distintos profesionales, principalmente psicólogos y psiquiatras, para que de alguna manera den un pronóstico favorable de reinserción social. En definitiva, que no sea un peligro para la sociedad. Entonces, más allá que los informes no lo ayudaban, los tiempos los tenía vencidos. Pero Robledo Puig no tenía dónde ir, nadie se quería hacer cargo. Distinto de Barrera, por ejemplo, de La Plata también, que puede preguntar, un múltiple femicida sería hoy, o algo parecido, una persona que mató a su familia. No voy a hablar de femicida porque hablar del inciso 11 que es otra cosa. Barrera llegó un momento que sí salió, y él tenía 3, 4 muertos. Entonces, en definitiva, ¿por qué voy a hablar? Estoy dando distintas piezas sobre mi cabeza para hablar de esta ficción que se armó para que legalmente Robledo Puig siga en cárcel. Pero, acá entra ya la indiferencia social, o la tranquilidad social, en quiero llamarle, eso fue. Mejor que siga. Lo que pasa es que en realidad, y esto sin decir ser ningún especialista, Robledo Puig vivió la mayor parte de su vida preso. Entonces, si vos lo ponés acá de hoy, lo mío puede mandarse a una mujer. Y no sabemos por Hay una película que se llama Cadena Perpetua, donde hay un tipo que básicamente, bueno, vive casi toda su vida en la cárcel, ya era muy grande, y cuando le dan la salida, el tipo se muestra toda una escena en la que el tipo está viviendo, trabajando en un mercadito. Sí. Y el tipo no, o sea, tipo las calles, él pasó su transición dentro de la cárcel, donde empezaron a salir autos, ya no había caballos, entonces el tipo cuando sale se da cuenta que las calles, sus amigos, no hay nadie dentro de la ciudad y el tipo se termina suicidando, Sí. porque no conoce nada, es como que vive otra vida, es como caer en otro mundo, básicamente. El problema es Por eso básicamente manda que, bueno, legalmente, constitucionalmente, la respuesta al delito de la cárcel, hay casos muy especiales, o el sistema está lamentablemente de una manera establecido en la práctica, muchas veces por falta de recursos materiales y humanos, y el desinterés que hay de la sociedad también en eso, que la cárcel, lejos de resocializar, hace todo lo contrario. Entonces, en este proceso de desocialización, a mí me gusta ese término que utilizan algunos autores, que está relacionado con la despersonalización. Hay que meterle dedo a 40 la que wow. Va a producirse todo esto que estamos hablando. Y les cuento 2 anécdotas funcionales. Una,
Una vez que yo autorizo a un preso que salga a buscar empleador para la salida laboral, que salía con dos personas penitenciarios al par, vestidos de civil, que iban a ver al señor que tenía una herrería para ver si lo iba a tomar o no, él me cuenta después de la salida, había estado muchos presos, pero ya era fácil, yo creo que 7 años llevaban presos ya. Dice que cuando él quiso bajarse de la vereda de la calle, tuvo miedo por el tema del auto. Claro, llevaba 7 años sin ver un auto. O sea, el auto veía, pero sin ese tema de tener que cruzar la calle. Eso fue algo, por ejemplo, a mí me impactó. Es una tontera, pero como a él, esta cuestión, tuvo miedo de cruzar la calle. Y otro caso, caso Gramajo, lo vieron en Penal 1, que declara la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal. El compañero sí lo vio uno, bien. Había personas que, bueno, el artículo 52 imponía que la persona quedaba más tiempo dentro de la cárcel cuando había cometido varios delitos. ¿Está? Y esta medida accesoria del artículo 52 estaba prevista, y está también prevista, no se modificó, por tema del artículo 80 del Código Penal, dice que los jueces podrán adicionar la medida del artículo 52. Como decía, que la persona quede más tiempo dentro de la cárcel. En el año 2004 la Corte entiende que el artículo 52 es inconstitucional. ¿Está? Que la persona tiene que responder por lo que hizo y no tiene que estar más tiempo en la cárcel por su historial delictivo. ¿Está? Entonces, la Corte declara esto y aparte dice que, más allá que el Código hablaba de medida, en realidad es una pena y que le hace la pena más grave, etc. Y se violan distintos principios constitucionales. Declara eso. Eso empieza a regir para todo el país entonces, por el principio de benignidad de la ley, artículo del Código Penal, algo que favorece, vuelve para atrás y favorece el preso. Entonces aquellas personas que estaban condenadas aquí en Catamarca, eran 4 o 5, con este artículo 52, al sacarlo el 52, ya debía hacerse un nuevo cómputo de pena y ver cuánto le tocaba salir. Yo tenía un caso de un señor ya mayor que tenía una perpetua enorme, más de 52. Ya la perpetua ya la había cumplido ya todo más de 25 años en cárcel. Ya la había cumplido la perpetua. Entonces, al sacarle la Corte del 52, yo me anoticio de esto y dispongo un nuevo cómputo de pena y le saco el artículo 52 y le digo, bueno, veamos cuál es su situación ahora. Usted ya lleva tenido tanto tiempo, bueno, perfecto. Ya puede salir a la calle, recuperar la libertad. ¿Y qué es lo que me dice el hombre? Yo no puedo ir a la calle si no tengo familia, no tengo amigos. No me acuerdo si creo que vengo del interior, no tengo de ir. O sea, yo ya pasé casi la mitad de mi vida acá dentro de la cárcel, dice, pero ¿qué voy a ir a esa afuera? No sé, me recuerdo de un preso que se había hecho querer con los guardacárcel y era el que le daba la mano con la limpieza, con la comida, con otro. Entonces, dice, no, si mi casa es esta, mi casa es la cárcel. Entonces, fíjense a mí como juez se plantea la disyuntiva. Digo, yo no lo puedo tener yo adentro, porque si no ya estaría yo cometiendo un delito. Entonces, de alguna manera, le empezamos a buscar a este hombrecito lugar donde ir, y hasta que lo convencimos que tenía que irse de la cárcel. Pero bueno, dos anécdotas que vienen a raíz de colación del caso que mencionó el compañero. En esos casos. ¿Tú decías? Sí, es muy complejo el tema que usted nombró, o sea, depende de muchos recursos económicos, principalmente, de humanos y de políticas que legislen para lo que están destinados, digamos, a la ley en el Código Civil y Penal, porque ahí dice la cárcel será sana para la resocialización, eso le llama un sistema penitenciario. Sistema judicial como usted lo describió recién, en concreto, es muy difícil lograr a veces esa resocialización
esa adaptación social. Es muy difícil, sí. Hay una frase que, a ver, ¿de quién es? Carneluti, que era un autor italiano, es un clásico. Él decía, al comienzo de un libro, Cristo perdona a los hombres no. Bueno, básicamente ahí resumía todo esto, ¿no? Es decir, yo no hago ninguna crítica ni siquiera hacia la sociedad ni nada, yo también pertenezco a la sociedad, sino simplemente, bueno, quienes trabajamos en la parte penal tenemos, bueno, otra visión, otra perspectiva de las cosas, y creo, bueno, sí, creo que a quien comete un error sí hay que castigar. Por supuesto que la pena tiene que ser justa, y la pena en algún momento, como todo, tiene fecha de vencimiento. Pero bueno, ahora, hace muy poquito, el 8 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal sacó un plenario. Un fallo plenario es cuando todos los jueces de la Cámara, en este caso, nos ponemos de acuerdo para ver cómo interpretamos esto. Para algunos es un lente recetado, para otros un lente solo. Bueno, hacen una votación ahí, bueno, la mayoría que dice es un lente recetado. Perfecto. Entonces eso es obligatorio para los tribunales de abajo. Bueno, y ahí declaró esta Cámara de fallo plenario la compatibilidad de la reforma, esta última de la ley penitenciaria, sobre específicamente los delitos de narcomenudeo o incluso el tráfico de drogas, un poquito ya mediana en gran escala, declaró de que esas personas condenadas por esos delitos, que tienen que cumplir prácticamente la totalidad de la pena, eso no importa, que están afectándose la resocialización, la progresión de la pena, la igualdad de la ley, etc. Otras cosas. Por eso digo, estas cuestiones penitenciarias están presentes. Bueno, y todo depende de los tiempos. A ver, sin ir más lejos, ya no me quiero detener más, venimos de un gobierno que tenía una visión particular sobre los temas de personas detenidas, y ahora quizás pasamos a otro gobierno que tenga otra. Y bueno, siempre la sociedad, las leyes, los legisladores se van moviendo en base a eso. ¿Cómo dice la acordada, doctor? ¿Cómo dice la acordada? ¿Cuál es la elección? La que... ¿Fallo plenario? En definitiva, lo que dice que las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 5, 6, 7 de la ley de estupefacientes, esa condena no afecta, como ellos dicen, es también otra ficción jurídica, su situación es compatible con los principios de progresividad de la pena, igualdad de la ley y razonabilidad de los actos de gobierno. Eso es lo que dice el fallo plenario. La ley, esta reforma de la ley penitenciaria estableció que personas condenadas por delitos graves o equiparados no tengan beneficio penitenciario. Pero esa ley se discutió si era constitucional o no, porque no podía tener el mismo tratamiento penitenciario un femicida que una mujer que trabaja llevando droga como mula, y que ambos tengan que cumplir la totalidad de la pena, y que esta mujer, un delito mucho menor, no recuerdo el fallo, el mínimo de la pena es de 4 años, de 4 a 10 en el caso que esta mujer no podía gozar del beneficio. Entonces, por eso se planteaba, más allá de si que podían perder ese derecho a la resocialización, lo más palpable era la igualdad de la ley, que se afectaba. Porque le daban el mismo tratamiento a dos personas en situaciones distintas. Eso es atentar contra la igualdad de la ley. Y otra cosa, contra la razonabilidad de los actos de gobierno, artículo 28 de la Constitución Nacional,
que dice que los actos de gobierno, incluida la decisión de los jueces, tienen que ser razonables. Sentido común. Cuando con los fallos se comete una estupidez, eso es inconstitucional. A ustedes les va a pasar, que van a pelear mucho y van a discutir mucho con jueces, que les encanta interpretar literalmente la ley. Este es así, está aquí, aquí, y uno por ahí dice, no, no corresponde, hay que interpretar de otra manera. Después de esto que vos estás interpretando, hay un tratado internacional de derechos humanos que dice todo lo contrario. No, pero acá está la ley, dice. Bueno, por eso también, si en instrucción al derecho han visto los métodos de interpretación de la ley, bueno, todo eso, lo que uno después aplica. Entonces, yo siempre creo que a veces la aplicación literal de la ley puede cometer una injusticia. Entonces ahí es donde hay que entrar a buscar la razonabilidad. Claro, los principios, porque hay un cúmulo de principios jurídicos, no solo constitucionales, sino más propiamente penales, que contribuyen a lo que usted está diciendo. Ustedes vieron introducción al derecho, introducción a la filosofía, ¿tuvieron ya? Sí. Bueno, ahí se habla de los principios. Yo les doy un consejo ahora y acuérdense, ella se lo entiende. Aprendan los principios jurídicos, los principios constitucionales. Ustedes conociendo eso, la lógica les va a permitir interpretar cualquier ley y se van a dar cuenta cuando la ley es injusta. ¿Ya? El derecho es lógica. Si estamos dejando nada que el derecho es lógica. Si uno incluso hay reglas de la lógica que se deben aplicar para interpretar una norma. ¿Está? Entonces, bueno, eso lo van a ir ustedes ya estudiando, viéndolo, y se van a topar en la función, en su trabajo diario, tengan dentro fuera de la justicia, con jueces que por ahí tiran cualquier verdura, ¿no? Pero bueno, siempre las cuestiones por ahí suelen estar equilibradas y son de acuerdo a lo. Bueno, la historia es cíclica, de acuerdo a los tiempos, pero bueno. Bueno, acá el compañero ha logrado lo que quería, que era que yo me vaya del tema, 25 minutos hablando de otro tema, por algo de que no es, y quería que dé una palabra para. No, pero está bien. Es que a veces no. Pero fue culposo, no fue. ¿Ah? Fue culposo, no fue. No, pero nosotros también hacemos, a Moravito le gusta hablar de reggae blanco y negro. Vete a una pregunta, que me hablar de eso. Y después, claro, el problema es que después cuando vamos nosotros dicen, este tema ya lo doy por sabido, ese de la venganza, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, esto que estoy leyendo es muy casuístico y vamos a ir avanzando, quiero llegar a otra cosa. El 143, inciso 3, si me siguen el código, el funcionario que incomunicar indebidamente un detenido. La incomunicación es una medida procesal. ¿Qué significa incomunicación? Que esa persona no puede hablar con nadie. Cuando recién la detienen, la mandan al calabozo y no puede hablar con nadie. Y los códigos procesales dan los plazos. El de Catamarca tiene una, el de Córdoba tiene otra, el de Nación tiene otra, etc. Entonces, todo esto se hace con una finalidad. El fin del proceso penal, ¿cuál es? Hablo muy en general, tengo que procesar profundamente. Es el descubrimiento de la verdad formal, no la material, antes se habla de la verdad material, que pueden ver la diferencia, a los fines de la aplicación de la ley sustantiva, o sea, el Código Penal. ¿Está? Entonces, todo aquello que atente contra los fines del proceso penal, el Código prevé algunos mecanismos para preservar eso. Y ahí está la medida de coerción procesal, arresto, detención, prisión preventiva, y también está la incomunicación. ¿Para qué se incomunica? Para que el tipo que acaba de afanar no tenga tiempo de decirle a la familia dónde dejó el botín, no tenga tiempo de decirle a tal o cual persona que se esconda, que tire el celular al inodoro, que se escape, etcétera, etcétera, etcétera.
para eso es la incomunicación. Entonces, la misma ley, los códigos procesales establecen en qué casos se puede incomunicar a una persona y los plazos legales. ¿Entienden? Entonces, este delito es así. En nuestra provincia, la incomunicación no puede ser más de 2 días. Bueno, el inciso 4, el jefe de prisión que reciba un preso sin un oficio de sentencia firme o lo coloque en un lugar de la cárcel que no sea para esa persona. Cuando un juez da una sentencia condenatoria, si esa persona, bueno, ya haya venido en prisión preventiva, es decir, presa al juicio, o venía de la calle y terminó con la noticia que tiene que irse a Miraflores, el juez hace un oficio. El oficio es una nota, en donde se la manda al director de la cárcel para decirle, ahí va Juan Pérez, está detenido por tal cosa, ubíquelo en donde corresponde. Y a su vez dentro de la cárcel, bueno, la ley penitenciaria, los reglamentos, etc., establece una serie de pautas. En la cárcel no se mete todo dentro del mismo pabellón. Primero se separa hombres de mujeres, se separa mayores de menores, se separa personas de acuerdo a la tipología del delito, algunas otras personas se las separa por razones de seguridad, es decir, algún policía, algún juez, alguna otra persona con una situación particular no puede estar en un pabellón de presos comunes. En serio, presos comunes me refiero que no tengan esta cuestión. Imagínense usted si pone un policía o un juez en un pabellón común de delito contra la propiedad. A los delincuentes sexuales se los suele también separar en un lugar especial de la cárcel. Entonces, a esto se refiere la parte final del inciso de que el jefe de prisión coloque a estas personas en un lugar que no tenga que colocar. Bueno, otro de los delitos es cuando el alcalde o el empleado de las cárceles de detenido en soledad recibe un preso sin orden de autoridad competente, salvo flagrante delito. Esto también, bueno, esto es Código 1921, pero aún así hoy, lo que está diciendo acá es, no hay que recibir a nadie sin un oficio, sin una orden del juez, salvo flagrante delito. Pero hoy por hoy, con flagrante delito, lo mismo va con una orden del juez. Pero hasta hace 20 años atrás, a uno lo enchufaban en la calle, en vez de hacer una causa penal, le hacían una causa contravencional y directamente lo pasaban a la alcaldía o a la cárcel. Y ya cuando uno se enteraba, ya le pasó los plazos, todas las garantías se habían violado, etcétera. Pero pasaba al tercero. Un par de décadas atrás, igual, y después verán todos los otros abusos que ustedes se imaginen y siguen pasando esto. Bueno, el inciso 6, el funcionario que tiene noticia de detención ilegal omitiere, retardar, rehusar, hacerla cesar o dar cuenta de la autoridad que deba resolver. Bueno, eso es muy claro. El artículo 144 establece un agravante remitiendo a las circunstancias que vamos hace un rato del artículo de delito de privación de libertad. Bien, quería llegar a esto. Artículo 144 bis. El 144 bis, en el primer inciso, castiga al funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin la formalidad prescrita por la ley, privase a alguno de su libertad personal. Este es el delito de privación funcional ilegal de la libertad. Acá el funcionario público, uno siempre piensa en la policía, que abusando de sus funciones, haciendo más de lo que la ley le permite, o sin seguir las formalidades, para privar de libertad, y vuelvo a reiterar, tiene que haber una formalidad. Establece la misma Constitución. Orden de la autoridad competente. La orden tiene que ser del Poder Judicial. Contravencionalmente, los jefes de comisaría también pueden darla, pero
hay que respetar lo que dice el Código de Faltas. ¿Está? En lo otro hay que respetar lo que dice el Código Procesal Penal. Entonces acá se castiga el funcionario público que abusa de eso, de su función, o que no tiene en cuenta las formalidades. A ver, también se me ocurre, para sacarlo al pobre policía del medio, el funcionario público con abuso de su función. Hay funcionarios públicos que son funcionarios públicos, pero que no tienen competencia para privar de la libertad. Ejemplo típico, un agente de tránsito. El agente de tránsito está el tránsito. A lo sumo, disponer una infracción, disponer el secuestro del automóvil en los casos que se establezcan, pero él no puede privar de la libertad. Si el funcionario público priva de la libertad, estaría excediéndose de su función. ¿Ah? Bien. El inciso segundo. El funcionario que desempeñando un acto de servicio, o sea que esté trabajando como policía, cometiere cualquier vejación contra las personas o le aplicare a premios ilegales. Acá tenemos, tiene que ser un funcionario, tiene que estar desempeñando un acto de servicio y él en ese acto de servicio, en ese procedimiento, aplica una vejación o una premio ilegal. Vejaciones. Y ya me voy a adelantar. Se castigan las vejaciones, las severidades y los apremios ilegales. Las vejaciones son más bien tratos humillantes que el funcionario público le impone a la persona. La severidad son más bien tratos rigurosos desde lo físico. Son tratos físicos, rigor que se le impone a la persona en ese procedimiento. La vejación es más bien algo que tiene un contenido más psicológico. ¿Verdad? Una vejación sería, por ejemplo, insultar a la persona, poner en ridículo a la persona, humillarlo, hacerlo en la comisaría de final del duro, como caso que lo tenemos nosotros. Entonces ven que atenta más a la parte psicológica. Eso no era un grado de En cambio, la severidad es más bien un trato físico riguroso. Ahí hablamos de golpes. ¿Verdad? De golpes. ¿Qué? Está bien. Los ojos de vos dicen que yo traduzco frecuencia. Hay que subtitular. Entonces fíjense que la severidad es rigurosidad física, golpe, se aplica, ¿verdad? Chilito, patada, nada nunca. Y el apremio ilegal puede ser una severidad, puede ser una vejación, pero tiene una finalidad especial. El apremio ilegal se le impone a la persona a los fines de que esa persona diga algo, para hacerlo cantar, para que diga dónde está el botín, dónde están escondidos sus cómplices, para que aporte datos que puedan servir de investigación. Eso es un apremio ilegal. ¿Está? El apremio ilegal lo que caracteriza es el fin. Y como le digo, imagínense, puede ser de una patada hasta no te vamos a largar acá hasta que tu mujer te corre, cosas así, sea. Todo lo que sea fuerte, pero buscando incentivar el ánimo de la persona privada, que puede estar privada de libertad o no,
pero para que cante, para que diga algo. ¿Se lo puede presionar a que hable? No, De ninguna manera. de ninguna manera. De ninguna manera, porque hay, eso también van a ver en el procesal penal, hay un principio que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Entonces, eso, y a su vez eso también está relacionado con el principio de reserva, que vemos acá, en donde hay un ámbito íntimo de la persona que hay que respetar. Incluso no se lo puedo utilizar como órgano para la investigación. Exacto, exacto. No se lo puede utilizar en cuenta. No puede usted en el procesal penal ver las ejecuciones probatorias, la doctrina del árbol con los frutos prohibidos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, repase bien esto, está en el manual, está en cualquier libro, está en todos lados, de preguntas de examen o de parcial. Así como me preguntaron cuáles son las formas de culpa, del ejemplo, define el ejemplo, bueno, severidad, vejación, apremio legal, es decir, qué es. Y después viene la tortura. La tortura es algo más grande todavía. En realidad, la tortura puede ser un tratamiento riguroso físico o psicológico de mayor intensidad. ¿Qué es lo que caracteriza la tortura? La mayor gravedad. ¿Está? Ya hablamos de personas que la picanean eléctricamente, de personas que le meten la cabeza dentro de una pileta, le hacen un submarino, el submarino seco, que es sin agua, con asfixia, atarlo, es decir, las rigurosidades más fuertes. ¿Tá? Entonces, esos son los distintos delitos, digamos, conductas que forman parte de los delitos funcionales. Otra diferencia entre los primeros y la tortura, que la tortura también en el Código Penal está establecida que la puedan llevar a cabo los particulares. ¿Tá? En el primer caso son funcionarios públicos. En el último caso también pueden ser particulares. Esto también responde a una cuestión histórica. La tortura era el método por excelencia también utilizado para obtener información. Y no solo eran funcionarios públicos los que torturaban, había civiles también. Entonces también se incluyen estos civiles que actuaban con conocimiento del Estado, bajo conformidad, aquiescencia, asentimiento, así es lo que dice el Código, y dice también los tratados internacionales. Entonces eso es importante que sepan esa diferencia. ¿Tá? Bueno, y finalmente, el último inciso, castiga al funcionario público que impusiere a los presos que guarden. El caso anterior era en el acto de servicio, en el procedimiento, en el boliche, en la cancha. En cambio, este otro es a los presos que guarden, que tengan bajo disposición. ¿Tá? Bien, y acá también se agrava si se dan, bueno, las cuestiones que ya habíamos visto antes. Y bueno, y la tortura, está en el 144.3, se castiga tanto a quienes cometen la tortura, como también, ya para ir terminando, en el 144.4 se castigan a aquellas personas que, funcionarios o, casi te lo comé, compañero, o particulares, no digo casi te lo comé con el contexto, compañero. No, perdón, por lo menos lo de peinar, no sé, esta parte, bueno. No, la estamos peinando el problema. Bueno, disculpame que haga el chiste, entre Robledo, Puch y el chiste, digo, seguir diciendo, no te enojes, seguir preguntando. No es mi especialidad hacerlo por el tiempo. ¿Es tu especialidad? ¿Qué? Ah, bueno. Che, usted, cuénteme también, porque por razón me hacían señas de atrás. No, desde el secundario. Ah, está bien. Bueno, en el último 144.4 están los delitos de omisión de funcionarios respecto a la tortura. Básicamente es cuando un funcionario público puede de alguna manera tener conocimiento que está cometiendo acto de tortura y no hace nada. Ese artículo quedando bien y bueno, ahí puede ser que puedan establecer diferencias. Estos últimos artículos son muy casuísticos, por eso, bueno, léanlo, pero por estos conceptos básicos lo van a tener presente. Más allá de mi humorada, yo
Yo por ahí disfruto un poco más saliéndome del libreto, porque, bueno, en fin, cuando estamos hablando de estos delitos, por ahí se vienen a la mente otras cuestiones que pasan, y por ahí creo, a la evaluación que tenemos del público del programa, creo que la clase se hace por ahí más rica cuando se encuentran otro tipo de cuestiones, otro tipo de experiencias, otro tipo de... Bueno, quizás por ahí más que la experiencia lo van a hacer ustedes en el momento que tengan el título, por ahí pueden acordarse de algo que se habló acá y después servir. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna serie de para